Finalmente hemos terminado nuestra cocina, amigos. Ya han podido ustedes ver cada uno de los muebles que hemos hecho durante este proyecto. Pueden ver ustedes la cocina terminada en su totalidad. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Ahora sí viene lo chido. Amigos, vamos a hacer un breve recorrido por esta cocina que hemos realizado. Aquí podemos ver ya la barrita y cómo ha quedado. Vemos el gabinete inferior, que ya también tenemos video en nuestro canal de cómo lo hicimos. Tenemos los gabinetes sobre el refrigerador, ¿verdad? Vemos que son espacios que se pueden aprovechar bastante bien. Este otro espacio que parece pequeño, pero que también está muy bien aprovechado. La puerta sobre el horno de microondas, que pueden ver que tiene espacios grandes. Por supuesto, el especiero extraíble que hemos añadido a esta cocina, que es bastante útil y que por supuesto es de cierre suave. Este espacio sobre este especiero, que también está muy bien. Por aquí tenemos otro gabinete con un espacio grande para cosas grandes, y aquí pueden ver que pues ya tienen cosas de acá. Aquí tenemos otro gabinete más y por supuesto el esquinero. ¿Ven? Los espacios que le hemos dejado, ¿se acuerdan de este video que hicimos? Por aquí tenemos el gabinete sobre nuestra campana. ¿Qué les parece? Son espacios que se pueden aprovechar muy bien. El último gabinete de esta cocina y por supuesto la repisa que hemos instalado. No hemos dejado pasar ningún detalle. Hemos también forrado por la parte de abajo del mismo color, como pueden ver aquí. Aquí hemos añadido unas divisiones a este cajón que se nos ha pedido. Por supuesto con cierre suave. Ahí ya está la tarja de submontar. Y bueno, los detalles de la superficie sólida que transformamos en el taller. Así es como nos quedó esta superficie sólida. Que vean que no es blanco, sino que trae unos puntitos ahí. Aquí. Así es como queda ya.
¿Qué les parece, amigos? Aquí nos pueden funcionar muy bien un par de banquitas en lo que es esa barrita. ¿Qué les ha parecido esta cocina, amigos? Por aquí hay otro detalle. Vean este espacio de aquí que hemos dejado, también con puertas de cierre suave. Por aquí tenemos otro. Y el espacio bajo la tarja. Pues ya en nuestro primer video habíamos hablado sobre las ventajas de usar el panel cristal en las cocinas integrales. Aparte de que es muy vistoso en las cocinas, tiene la ventaja de que es bastante resistente a los impactos y sobre todo yo creo que lo que destacaría es la facilidad que tiene para la limpieza. Hablamos también sobre que este panel lo podemos usar como pintarrón. Podemos dejar incluso una receta por aquí puesta en nuestro panel por si queremos hacer algo en nuestra cocina, lo podemos dejar aquí apuntado. Yo voy a hacer una prueba, voy a poner por aquí, por ejemplo, el mueble moderno. ¿Okay? Suscribe. Así es, amigos, si aún no estás suscrito a nuestro canal, es el momento de que lo hagas. Vamos a ver qué tan fácil es limpiar esto. Simplemente usamos un trapo, el de cocina, el que ocupas para tu cocina, y vean qué fácil es quitar el plumón o limpiar este panel cristal. Aparte de que le da mucha vista y mucha vida a una cocina, es bastante resistente a este material, a los impactos y, como pudieron ver, bastante fácil en lo que es su limpieza. También lo que es la superficie sólida que hemos hecho es bastante fácil de limpiar. Si te has perdido alguno de los videos sobre la serie, porque hemos hecho videos, por ejemplo, para el armado de un gabinete superior como este, que es el del horno de microondas. También tenemos uno de cómo hacer el gabinete esquinero, que como pueden ver es un poquito diferente a los demás. Es por eso que hay un video exclusivamente para hacer ese gabinete. También hemos hecho un video para hacer el módulo extraíble de esta cocina, y también hemos hecho un video sobre la transformación de la superficie sólida, de cómo hacer los gabinetes inferiores también de esta cocina, cómo hacer un cajón como este sin tornillos visibles, cómo montar este tipo de correderas de cierre suave que son ocultas, en fin, cómo montar la tarja de submontar y muchos otros videos interesantes que puedes ver en esta serie. Si tú te los has perdido, en esta tarjetita de aquí puedes ir a ver los demás videos para que puedas llevar a cabo este proyecto. Viene lo interesante, amigos, y es que ¿cuánto cuesta una cocina como esta? Estamos hablando de enero-febrero del 2021 y en alguno de los videos ya les he hablado un poquito de los costos sobre las hojas de panel cristal y sobre la superficie sólida que hemos ocupado para esta cocina. Si tú quieres hacer una cocina más o menos con este mismo acabado, usando los sistemas de cierre suave que hemos ocupado aquí, que la verdad es que no son baratos, bueno, pues yo te he preparado una cotización para una cocina más o menos en estas dimensiones. Estamos hablando de que tenemos más o menos 3 metros por 2.80 y tenemos 1,22 metros hasta donde termina nuestra encimera y donde tenemos nuestra tarja. Y bueno, usando más o menos los mismos materiales, una cocina como esta te sale más o menos en $6,000. ¡Puta, qué ofertón! Esto es más o menos 120,000 pesos mexicanos. ¡Cállese y tome mi dinero!
¿ok? Es posible que varíe el costo, dado que estos materiales están cotizados en dólares porque son de importación, entonces estamos sujetos al tipo de cambio del día. Estamos hablando de febrero del 2021, ¿ok? Bueno, otra variante que pudiera ser es el tipo de mano de obra que contrates. Aquí he tratado de hacer los videos para que tú puedas hacer este proyecto o tengas la idea de lo que es la mano de obra. Pues cuéntanos, amigos, si te ha gustado esta serie de videos que hemos hecho para este proyecto, si te gustaría que siguiéramos haciendo videos como esto, también coméntalos, y si es sobre otro proyecto también estamos abiertos a hacer otro tipo de proyectos, porque en el mueble moderno hacemos de todo tipo de muebles, ¿ok? Pues amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta serie de videos y por haber llegado hasta este video. Gracias a todas las personas que se han suscrito al canal. Recuerden que este canal lo hacen ustedes y que pues sin su apoyo esto no podría ser posible. Gracias a todas las personas que se han añadido a la suscripción de este canal y que nos comentan y nos regalan like en nuestros videos y nos comparten también, porque eso nos ayuda a nosotros como creadores de contenido a seguir haciendo más y mejor contenido para ustedes. Muchísimas gracias, y por aquí les voy a dejar a las personas que nos comentaron en esta serie, y bueno, estas son las personas que han dejado sus comentarios en nuestros videos. Con mención especial dejaremos este primer saludo para Concepción Tenagua Cadena. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu comentario. Pues sí, hace unos días, amigos, en la pestaña de la comunidad les dejé esta encuesta sobre los comentarios para nuestro canal en el siguiente video, con 16 votos y el 800% de aceptación. Así es que le vamos a dejar estos saludos a cada uno de ustedes. Iremos de 3 en 3, así es que vamos a comenzar con los primeros 3. Dani Fanta, muchísimas gracias por tu comentario. Gabriel Martínez, muchas gracias por tu comentario también, y por supuesto al canal del Taller de Juancho. Vamos a continuar con Carlos Vargas, muchísimas gracias también por tu comentario, el canal de RB Wood, y por supuesto Silvestre Montiel, muchas gracias también por tu comentario. Seguimos con los siguientes 3. Rogelio García Cruz, muchas gracias por tu comentario. Jar Rosas, también muchas gracias por tu comentario, y por supuesto el canal de Vamos a Hacerlo. Vamos a seguir con los 3 siguientes. Carlos Ramírez Velasco Tudela, muchísimas gracias por tu comentario. Gustavo Melgarejo, muchas gracias. Y Joaquín Marcelo Castañedo Armas. Continuamos con Aide Pereira, muchísimas gracias por tu comentario. Felipe Maldonado, muchas gracias. Y J. Charlie González, muchísimas gracias por dejarnos un comentario en nuestros videos. Vamos a seguir con un talibán, muchas gracias por comentar nuestro video. Así también a Juan Lee, gracias por dejarnos un comentario. Y por supuesto a Wilito, gracias también por tu comentario. Y terminamos con los últimos 2, que son María Casasola. Muchísimas gracias por tu comentario, María. Sabemos que eres un suscriptor que suele dejarnos muchos comentarios en nuestros videos, por lo cual te agradecemos mucho y te mandamos un cordial y afectuoso saludo. Y por último vamos a dejar este saludo para el canal de Sempere. Muchas gracias también por tu comentario. Muchísimas gracias, amigos, y nos vemos en un próximo proyecto. Adiós.